Muy buenas tardes, un cordial saludo. Hoy me quiero referir a un tema que tiene que ver con lo que podríamos denominar cultura iconoclasta, que es la cultura que derriba mitos, derriba imaginarios, derriba estatuas, derriba monumentos. Y eso se ha puesto de moda gracias a eventos históricos ocurridos últimamente. En la ciudad de Popayán, en el Cauca, no hace mucho tiempo, el pueblo indígena Misak derribó la estatua del eh, genocida, del violador, del invasor español Sebastián de Benalcázar. Posteriormente, y a inicios del paro del 28 de abril, se desplazaron a la ciudad de Cali e hicieron lo mismo con la estatua de Sebastián de Belalcázar en la ciudad de Cali. Y posteriormente, a raíz de ello, y en varias ciudades de Colombia, se han venido derribando estatuas y monumentos que algunos lo llaman patrimonio histórico de nuestras ciudades, de nuestro país, y claman al cielo para que eso no se siga realizando. Obviamente que la cultura es algo muy importante para un pueblo. Un pueblo sin cultura, pues, no existe, simplemente. Pero esa cultura también puede ser reescrita. Ahí también podemos reaprender muchas cosas y podríamos llegar a la conclusión de que una cultura impuesta también puede traer mucha violencia, como en este caso, pues la ha traído a nuestro pueblo colombiano toda esa historia de la colonia, de la conquista y posteriormente de la etapa republicana. Inicialmente, pues yo diría que la mayoría de los colombianos ve con buenos ojos derribar estatuas que tengan que ver con los españoles, ¿cierto? Puesto que pues se le haya, diría yo, entre comillas, un poco de más sentido, teniendo en cuenta de que pues hubo una liberación inicial, una independencia inicial del yugo español. Pero se nos ha vendido la historia patria posterior a la independencia como la historia de los héroes, de los próceres. Popayán es una ciudad plagada de esa historia, monumentos a Caldas, a Camilo Torres, a una serie de personajes cuya historia nos la han mostrado como los libertadores de Colombia. Los barrios de Popayán y de muchas ciudades de Colombia llevan sus nombres, ¿cierto? José María Obando, Tomás Cipriano de Mosquera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las escuelas, los colegios, las universidades llevan nombres de criollos que posterior a la independencia pues nos han gobernado. Y lo que no se nos ha mostrado es que simplemente fue un cambio de amo. Es decir, el yugo español del cual nos libramos no fue peor de lo que nos llegó después con los supuestos próceres de la independencia nacional. Por eso todavía no somos una nación independiente, porque lo primero que hicieron los próceres
criollos, sus familias, fue vender el país al capital extranjero. Y por tanto, pues nosotros dependemos del capital extranjero y pues cuando se habla de independencia, pues obviamente que tenemos que hablar es de una primera independencia que sucedió por allá en los años de 1800, a comienzos de 1800, entre 1810 y 1819. Entonces, a mucha gente que aún se beneficia directa o indirectamente de esa cultura criolla, de esa cultura de los próceres, de las familias, de la aristocracia, de la oligarquía colombiana, pues les duele mucho que sus héroes sean mancillados pues cuando se derriban sus estatuas. Hoy se acaba de derribar la estatua de Francisco de Paula Santander, un militar de la época de Simón Bolívar, y pues la oligarquía regional clama al cielo por justicia porque derribaron ese monumento. Yo diría que esa es una visión miope de la historia. Es una visión que favorece a cierto sector del pueblo colombiano, pero a la gran mayoría no. Nosotros tenemos que forjar nuestra propia historia. Tenemos que derribar no solo esos monumentos, eso es lo de menos, eso es algo simbólico. Lo que debemos derribar es toda esa mentalidad feudal, aristocrática que nos gobierna y que aún mantiene pues al pueblo en las condiciones en que estamos actualmente. Llevamos 16 o 17 días de protestas y muchos de ellos se manifiestan en favor de que esas manifestaciones desaparezcan para que todo continúe igual. Es una estrategia, obviamente, de desmovilización, de desmotivación. Y mucha de la gente del común cae en esos cuentos, ¿no? Cae en esas tretas, en esas maniobras que tejen desde arriba y que muchos de los colombianos sin formación política pues caen en esa trampa. El mensaje para todos los colombianos que compartan este pensamiento es que continuemos con esa cultura iconoclasta de derribar todos esos imaginarios, de derribar todos esos mitos, todas esas estatuas y monumentos que de poco o nada nos han servido. Aquí nosotros tenemos una cultura muy rica, multiétnica, pluricultural, pero queremos seguir viviendo de una historia patria, de unos próceres que nos han vendido, pero que nos tienen ellos y sus descendientes en el estado actual de postración que tiene Colombia. Muchachos, no debemos comer cuento. Ese no es el camino. El camino es el de la independencia verdadera del pueblo. Y para ello tenemos que empezar a derribar todos esos imaginarios. Por tanto, adelante con los paros, adelante con las protestas, adelante con los bloqueos. Es la única forma que tenemos de llegar a una verdadera negociación que nos permita por lo menos empezar a lograr nuestra verdadera independencia. De eso quería hablarles en el video de hoy. Muchas gracias.